Hola, buenas tardes. Soy Ana Caparrós, soy la presidenta de la Asociación de Terapeutas de Familia de la región de Murcia. Estamos en un nuevo foro del proyecto que parecía que iba a ser pequeñito y sin embargo está teniendo una continuidad muy chula y muy sólida. Os paso directamente con Emiliano, porque Emiliano es el vocal de educación y él es el que está más dentro de los foros y de los invitados que tenemos esta tarde. Emiliano, adelante. Ujú. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, pues como ha dicho Ana, yo soy el vocal de educación y hoy vamos a hacer el quinto foro que creo que es con el que vamos a cerrar este curso escolar. Y para ello hemos elegido y le preguntamos a Conchita López si quería acompañarnos, nos dijo que sí y ahora paso a presentarlo. Bueno, antes de nada, gracias por habernos dicho que sí. Bueno, pues Conchita en estos momentos está como docente y desde hace 30 años. Ella es una maestra que está trabajando en un centro de secundaria y está en el cargo de jefa de estudios, pero también ha sido orientadora y también ha sido tutora de infantil y de primaria. Y además también es la secretaria de la FEATF y la coordinadora del número de educación de la revista Mosaico. Bueno, pues buenas tardes a todos en general y a ti en particular, Conchita, que es con la que vamos a empezar a hablar. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. Muy bien. También quiero comentar que nos acompaña también Inmaculada Carrilero, que es una de las cuatro autoras que han escrito uno de los artículos que se va a publicar en Mosaico. También está Inma Garay, que es otra de estas cuatro autoras. De la publicación del artículo en Mosaico. Estaban invitados el resto de autores, pero bueno, no ha podido ser y tampoco nos podíamos extender mucho, porque ya sabéis que nuestros foros suelen durar una hora y algo, para no hacernos muy pesados. Entonces, si queréis, empezamos. Y yo recuerdo algo que en la última comisión de educación dijimos, y es que el espíritu de los foros nace eh, bueno, o el espíritu realmente de los foros nació con la idea de que participase todo el mundo, que fuese un foro activo. Por lo tanto, si de lo que vamos hablando hay alguien eh, que quiere preguntar algo concreto, no hace falta que se espere al final, puede levantar la mano y de esa manera se hace más activo y más participativo, ¿vale? Bueno, pues empezamos entonces con la primera pregunta que yo tenía pensada para Conchita, ¿vale? Que era, eh, cuando tú empiezas a vincularte con el mundo educativo y ya tenías conocimientos sobre el modelo sistémico o al revés, o empiezas a tener conocimientos del modelo sistémico y luego te vinculas con lo educativo, ¿cuál es la primera aplicación práctica que a ti se te viene a la cabeza y tú dices, esto encaja? Bueno, decir que, bueno, yo primero, bueno, estaba estudiando, primero estudié magisterio, ¿no? Y después una vez de magisterio empecé a preparar oposiciones y mientras preparaba oposiciones empecé a estudiar psicología, ¿no? Y en la facultad descubrí a Emilio Gutiérrez y la materia de la asignatura de terapia familiar. Entonces fue ahí donde aprendí, bueno, y donde tuve, digamos, el comienzo en terapia familiar. Tuve la suerte de aprobar las oposiciones. Y una vez que tuve dinero, dije, bueno, pues ahora esto ya no me lo tienen que pagar mis papás, esto lo habían pagado ellos, dije, bueno, pues ahora mi formación en terapia familiar, pues voy a pagármela yo, lógicamente. Entonces empecé ya ahí a formarme en terapia familiar. Pero claro, yo pensaba que como funcionaria no podría tener un gabinete, nunca podría dedicarme a la clínica ni tener un gabinete. Entonces, claro, yo intentaba vincular todo lo que era, lo que aprendía en terapia familiar eh, a, a donde yo daba clase. El primer año di clase en secundaria, el siguiente año en primaria, luego volví otra vez a secundaria. Prácticamente he trabajado casi siempre en secundaria. Y claro, bueno, al principio lo hice fatal,
porque claro, yo aprendí lo del giro de 180 grados, lo de desconcertar al alumnado y ya me ves a mí con los alumnos de primero de primaria o de infantil, no recuerdo, que se portaban muy mal y solo se me ocurre a mí coger sin ningún tipo de contexto ni de explicación y coger y decir, vale, pues los voy a sorprender, muy bien, les voy a dar un sus cada vez que se porten mal. ¿Sabéis lo que pasó, no? ¿Os lo imagináis, no? Fue un desastre. O sea, bueno, ellos decidieron más, se sumaron a portarse mal, claro, lógicamente. Bueno, ahí están los inicios difíciles, ¿no? De la aplicación de la terapia familiar sistémica, mal hecha, claro, con falta de contexto a la educación. Pero bueno, sí, la verdad que a medida que fueron pasando los años fui aprendiendo y sí que fui aplicando en diversos sitios y en diversas cuestiones. Sobre todo, bueno, en la forma de dar clase a mí me influye mucho. Yo ahora mismo doy clase de geografía e historia en primero de la ESO y me influye mucho cómo enfoco las cosas que hacen los alumnos. Bueno, también en ciclo básico he dado clase, que es mucho más complicado. Entonces, me ayuda mucho el enfoque, ¿no? Y la forma de intervenir tanto con las familias como con el alumnado. Mm, Truquitos por ejemplo, a la hora de dar clase, pues si están todos gritando a lo bestia, pues yo a lo mejor empiezo a hablar muy bajito. Entonces, eso mm, hace que poco a poco todos se vayan, ¿no? Si tienes que echar la bronca a alguien, yo nunca se la he hecho delante de todos. Lo llamo, por favor, puedes salir un momento conmigo y en medio mm, minuto trato de arreglarlo, ¿no? Y llegar a un sí. acuerdo con él, por ejemplo, o sea, pequeños truquitos. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, una de las grandes aplicaciones que tuvo fue que cuando estuve de orientadora en un centro de infantil y primaria, pues por ejemplo, yo tuve muy clara, conocí a la psicóloga de servicios sociales, conocí a la educadora familiar del ayuntamiento y entonces yo que era la orientadora del centro, vi la necesidad clarísima de relacionarme con ellas y establecer algo con ellas y organizar una escuela que le llamamos de familia, porque la realidad es que no había padres y madres casi, había tíos, había abuelos, había hermanos, había casi de todo menos padres y madres, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue organizar esa escuela de familia donde estuvimos trabajando pues durante 2 cursos, pues cómo ayudar a los chavales, sobre todo, y a las familias, ¿no? Tanto en primaria como en infantil. Pero fíjate, me estás diciendo que fue en el momento en el que estabas como orientadora. Esa conexión luego con estos sistemas que rodean a la educación, no, ¿no vienen preestablecidos o en los otros centros en los que has estado ha sido más difícil o realmente es que no existe? No suele haberlos, no suele haberlos. Es decir, Mm, por ejemplo, los trabajadores sociales, en todos los ayuntamientos hay, bueno, trabajadores sociales, pero nuevamente no tienes relación a menos que haya un caso que tengas que abordar. Hablo de ahora desde el instituto, ¿no? O sea, hay una ujú. situación X, entonces hablas con la inspección y te dice, oye, pues esto es recomendable que lo trates con servicios sociales. Un caso de asentismo, pues lo tratas con servicios sociales, por Absentismo, ejemplo. situaciones de riesgo, Sí, pero a situaciones de nivel de riesgo y tal. prevención, no. Sí, a nivel de prevención es más difícil. Ahora, por ejemplo, Ujú. en el ayuntamiento donde yo estoy, en Redondela, sí que, tirando de fondos europeos, tengo entendido, sí que va a haber una persona, dependiendo, o sea, con un acuerdo, con convenio firmado con el ayuntamiento, que sí que va a organizar una serie de cosas para los centros. De hecho, el ayuntamiento nos llamó y mantuvo una reunión con los equipos directivos de los institutos, pero Ujú. no es lo habitual. Y bueno, también depende del tamaño. No es lo mismo Redondela, donde yo ahora trabajo, que es una localidad muy pequeña, que a lo mejor Vigo, claro, que son más de 300.000 habitantes. ¿Y Claro, Redondela cuántos habitantes tiene aproximadamente? pues no llega creo que a 20.000, 15.000. Bueno, sí. Claro. Vale, y El tamaño importa. sí, sí. Y has dicho otra cosa que a mí me rechina mucho dentro de mis aulas. Cuando yo terminamos en los cursos más altos, muchos alumnos nos dicen que les gustaría continuar con formación de tal. Pero realmente es que es caro, ¿verdad? Quiero decir, es que es caro para un alumno que acaba de terminar y que no tiene un trabajo. Eso puede hacer que en las escuelas la formación sea para personas más mayores y esa parte del alumnado no la estamos teniendo en cuenta. ¿Te refieres a los centros docentes de terapia familiar Sí, sistémica? sí. Sí.
claro, yo no me pude plantear, bueno, tampoco lo conocía, es decir, yo no conocía terapia familiar Mm, sistémica hasta que terminé psicología. Tampoco mm, sabía que existían las formaciones. De hecho, yo fue todo casualidad, mucha casualidad. Pero bueno, sí, yo creo que es muy difícil, porque además date cuenta que ahora mismo la gente que está haciendo terapia familiar sistémica, que está haciendo formación, muchos de ellos están haciendo el máster de general sanitario. Claro, que ujú, es lo que les va a permitir luego trabajar, sobre todo los que son, digamos, psicólogos, ¿no? ujú, Entonces, claro, costearte mm, el máster más costearte la formación de terapia familiar sistémica es mm. complicado. Independientemente, claro, yo les recomiendo que no lo hagan nada más terminar, porque creo que es importante que la gente esté trabajando y que tenga contacto con familias para que realmente puedan aprovechar los contenidos que se dan en el máster. Por eso creo que hay mucha prisa con eso cuando creo que tendrían que ir un poco más despacio, ¿no? Y, y otra cosa, como has pasado por infantil, has pasado por primaria y ahora estás en secundaria, lo que es la aplicación de la sistémica, ¿dónde lo ves como más, bueno, o con mayor aplicación? ¿ en qué nivel? En todos, en todos. Pero, no, Dependiendo, pero claro, no, de las pero no, características de cada uno, ¿o ¿no? dónde pondrías el foco, no? Claro, en infantil y primaria yo lo pondría sobre todo en las familias. Es decir, es Ujú, donde puedes hacer un trabajo importante con las familias. Ahí yo creo que la necesidad sí. es, sobre todo, reunirte con las familias y dejar una serie de cuestiones claras, ¿no? Yo, Ujú, un ejemplo, os voy a poner dos ejemplos. En infantil, cuando yo era orientadora, me viene la profe de infantil a finales de septiembre, de 3 años, ¿no? Y me dice, mira, es que tengo un problema. Tengo los padres de un niño que dicen que no lo van a traer hasta enero, porque que el niño tiene depresión, que han ido a una psicóloga que lo han diagnosticado con depresión, un niño de 2 años, casi tres, no, aún no tenía los 3 años, ujú, y que es mejor que no venga hasta enero. Yo le dije, ni de broma, mándame los padres, ¿no? Entonces, bueno, me reuní con los padres y me empezaron a explicar, bueno, primero decía, sí que hay una psicóloga en el colegio, no lo sabíamos, o entonces no hubiéramos ido a la psicóloga que fuimos y tal. Bueno, yo no sé si fuera alguna psicóloga alguna vez. Y le dije, bueno, contarme, ¿qué ocurre? No, es que estamos muy preocupados porque, claro, el niño cada vez que le decimos de ir al colegio no quiere y entonces se pone a llorar. Y entonces, claro, llora y además está muy delgadito, come muy poco y entonces tenemos miedo que coja una enfermedad y, y no sé qué más me contaron. Y entonces yo les dije, ¿vosotros os acordáis de cuando vosotros entrasteis en el cole? Claro, unos padres bastante mayores. Y le digo, ¿vosotros os acordáis? Sí, puf, no, bueno, nada. Entonces me empezaron a contar ellos. Le digo, claro, y lo pasasteis mal los primeros días. Sí, sí, tal. Pero y luego, no, luego bien y tal. Sí, sí, además incluso era divertido y tal. Dije, bueno, pues no entré a discutir. Es decir, una de las cosas que hago, yo, una de las cosas que aprendí, mm, no sé si es de sistémico o no, es no confrontar. Yo no confronto con mm, nadie. Yo acepto lo que me traen y si es una mentira enorme, me la creo toda. Yo, eso es lo que es una cosa que he aprendido. Entonces, ujú, bueno, empecé a hablar con él y tal. Entonces les pregunté, bueno, si el chaval estaba en otros momentos, comillas, deprimido, como lo que ellos entendían por deprimido, ¿no? No, el chaval jugaba, estaba tal, tal, pero para que le decían que iba a ir al cole y había problemas. Bueno, al final conseguí que viniera a clase y yo decía, vos estáis muy preocupados por la alimentación, no hay problema. Le ponéis una buena merienda y yo eso seguro que la profe, antes de bajar al patio, pues se va a tomar allí la merienda, y se va el a disminuir disfrutar. los miedos que Disminuir se todos los miedos que sienten. había Mm, y el niño nada. Hizo su periodo ujú, de adaptación y entró y listo. Y ujú. solucionado. Ese es un ¿Y ejemplo. cuáles crees que son los mayores problemas que tenemos para la aplicación del modelo con el profesorado? Pues lo primero es que el profesorado no lo conoce, el modelo, Mm, porque además la enseñanza sigue teniendo, digamos, un sistema de vieja escuela, seguimos teniendo materias y en secundaria se nota más porque cada profe da una materia, entra y sale cada 50 minutos un profe distinto, entonces mm, también ahí quieras que no está todo como mucho más desconectado. Entonces, bueno, yo creo que haría falta. De hecho, los profesores pedimos herramientas, ¿no? Y a ujú, veces decimos, ¿qué hacemos cuando un alumno se nos enfrenta? ¿Qué hacemos cuando un alumno nos discute, nos insulta? ¿Cómo actuamos? Porque claro, lo primero que nos sale es un parte expulsado al aula de convivencia. Pero no, eso no soluciona las cosas, tenemos que ujú, buscar otras maneras, ¿no? Entender lo que es la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Lo que es ujú, la oposición, bueno. Entonces,
resulta complejo, pero yo creo que nos hace falta, digamos, formación y habilidades de este tipo, más que formación a nivel Mm, teórico, de contenidos y demás, que está muy mm, bien, lo pedagógico, lo didáctico, pero también nos hace falta, sobre todo, a nivel, digamos, emocional, de saber enfrentarte a una situación, de no tomártelo como algo personal. A mí una vez me acuerdo que los chavales de primero de primaria los había castigado, no sé por qué, sin recreo, 5 minutos, no sé qué. Me decían, va, pero es mentira, tú te estás riendo. Y le digo, ¿a qué queréis? ¿Que yo me enfade? Porque vosotros estáis haciendo algo mal y os estoy castigando. No, yo no me voy a enfadar. Yo la alegría no ujú, la pienso perder, ¿no? Entonces, bueno, eso les chocaba a los chavales. Estaban acostumbrados a que cuando alguien los castigaba, primero se echaba una bronca de la leche, allí, gritos, tal, enfado, no sé qué. No se ujú. puede, no, tú no te puedes enfadar. Seguramente después Irma o Inma igual amplían un poco esto, ¿no? Pero eh, de- lo comento porque en los foros en los que ya hemos participado sí que aparecía por ahí esa parte en la que los profesores demandaban más como una parte más práctica, como una parte más de resolución, pero también llegábamos a un acuerdo que era que si realmente los conocimientos previos teóricos mínimos no se tienen, no llegamos a estar en una simetría de comunicación, de hablar el mismo lenguaje. No sé si queréis decir algo ahora vosotras, sin más, antes de continuar, y así vamos interviniendo unos y otros. Pues no veo a Garay. Garay, hablas, no te veo en pantalla. Te ha dicho Tira que tú, mira, hables. Ha dicho habla tú. tírale. Digo yo. Pues mira, en una de las conclusiones del trabajo que hemos hecho Inmaculada y yo y las otras dos compañeras en un centro de educación secundaria en Alicante, una de las conclusiones es esta, que si no se comparte unas nociones básicas de sistémica, cuando llegamos al contexto educativo, las personas que tenemos conocimiento en sistémica y queremos ofrecer esta visión, hace falta compartir un mínimo lenguaje y una mínima concepción de las cosas, porque claro, Ujú, una cosa es la formación en terapia familiar, que como dices, pues ya requiere de unos estudios, de unos ingresos para pagarla, de estar trabajando con familia, y otra cosa es el saber algo de sistémica, ¿no? Que mm, ojalá que eso estuviera incluido en los cursos de adaptación pedagógica, no sé cómo se llaman ahora, ¿no? Cuando para mm, preparar a los docentes, ¿no? Pero esas nociones no están. Y si no mm, están, es un paradigma que para las personas que lo tenemos es como que ya lo damos por hecho, pero hace falta compartirlo mínimamente. Porque si no, cuando tú vas a acompañar a profesorado o a orientadoras desde esta concepción sistémica, si mínimamente no compartes algo, muchas veces las reformulaciones que hacemos en sistémica de lo que está pasando, a veces pues no las entienden bien o pueden sentirse a lo mejor excesivamente responsabilizadas las personas, culpables, ujú, que tampoco es eso, ¿no? Pero cuando tú empiezas a hablar y a que los profesores reflexionen en cómo de alguna manera acaban participando en secuencias problemáticas sin darse cuenta, ¿no? de la participación, si no lo pueden ver en términos sistémicos, se pueden sentir Lo pasan por un filtro. o no entenderlo, que aún así lo Mm, agradecen, ¿no? Porque toda ayuda es buena mm, y hay mucha necesidad en el contexto educativo, porque se las están viendo con situaciones muy mm, complicadas de alumnos que les pasan muchas cosas, ¿no? Pero mm, sí, hace falta compartir un poco ujú, de la visión sistémica, sí, es más útil. Mm. mm. Y Conchita, y fíjate, y más allá de ese lenguaje común, em, también desde lo que son todos los modelos relacionales y las nuevas narrativas que tenemos que crear con nuestros alumnos sobre su propia biografía, el trabajo en fortalezas es como que se supone que todo el mundo lo conoce, como que todo el mundo lo aplica, pero luego cuando llegas a los institutos, la realidad es completamente diferente. ¿Qué experiencia tienes tú sobre eso? Sí, siempre intentamos, siempre queremos valorar lo positivo, pero la realidad es que siempre se acaba poniendo el dedo en lo negativo, ¿no? Bueno,
en primaria quizás es más fácil intentar poner, ¿no? Ver la parte positiva de los chavales, aunque se muevan, aunque se porten mal y demás. Pero en secundaria, por ejemplo, es muy difícil. En secundaria ya se empiezan a etiquetar a los chavales por disruptivos, por que no paran quietos, que si tienen TDAH, que tal. Entonces llega un momento en que es muy difícil. Alumnos que se te tiran encima de la mesa a dormir, entonces es un vago, es un no sé qué, ¿no? Entonces Mm, empiezan a surgir etiquetas y entonces es muy difícil y les cuesta mucho intentar ver algo positivo en ese alumno. Y de hecho yo a veces, como jefa de estudios, bueno, como compañera, como profe, ¿no? Cuando me hablan de, pues, de situaciones negativas, digo, bueno, pero sin embargo, mira, incluso con ellos mismos, le digo, vale, sí, tiene 7 suspensas, pero sin embargo has aprobado 4. ¿Cómo has hecho para aprobar esas 4, no? Por ejemplo, ¿no? Se me ujú. quedan así mirando y dicen, ah, todo el mundo se fija en las 7, nunca se fija nadie en las 4 que ha aprobado. Digo, bueno, pues algo habrás hecho para aprobar esas 4. Ese cambio. Ujú, Cuéntame, ¿no? Pon en mm, positivo aquello que has conseguido, ¿no? O cómo consigues que no te echen nunca de la clase de matemáticas. Ah, no, es que el profe hace esto, tal. Entonces, también yo creo que es importante poner en valor lo mm, positivo. Eso sí, no ser ingenuos y no poner cosas o engrandecer cosas que no lo son, ¿vale? ujú. Pero sí lo que es positivo. Y yo también cuando hablo con las familias, con los padres, también lo aprovecho. Eso es lo que te iba a preguntar. Si Utilizo el luego método cuando de, vienen, claro. claro, Ujú, de sacar algo positivo. Yo intento empezar una reunión con algo positivo, siempre. Destacando mm, algo positivo de su hijo, porque luego le va a caer tal chorreo de cosas negativas que le han dicho el resto de los profes, ¿no? Que siempre intento empezar con algo positivo y luego también intentar llegar a acuerdos y soluciones, posibles soluciones de cara al futuro y que sea algo positivo. ujú, Entendemos su preocupación, entendemos su dificultad, entendemos que lo están pasando mal, que les preocupa ese hijo, esa hija, pero claro, además de eso, bueno, pues sí, hay una serie de situaciones que también son típicas de una época como es la adolescencia, en la que están todos revolucionados, ¿vale? Pero a partir de ahí, bueno, pues vamos a intentar que asuman su responsabilidad y tirar para adelante. No nos podemos quedar en su hijo le ha roto una mesa, le ha roto la mesa a otro o le ha tirado el ordenador a la cabeza. No nos podemos quedar ahí, está claro. mm. De hecho, fíjate, te iba a preguntar, ¿qué tres fortalezas consideras tú que tienen nuestros jóvenes hoy en día? Pues para mí una de ellas, bueno, son yo los que conozco son muy creativos. Yo estoy flipando la cantidad de cosas que están haciendo en secundaria en cuanto les das la posibilidad de, es decir, en proyecto competencial, que es la alternativa a la religión que tenemos en Galicia, en actividades en proyectos que se organizan y demás, son súper creativos. Y una de las fortalezas para mí que tiene es la creatividad. Y se les ocurren cosas absolutamente maravillosas y estupendas. Después, otra, Ujú, yo creo que son solidarios. A pesar, yo creo que están viviendo justo la edad en la que están, precisamente la adolescencia, pues son chavales y chavalas muy, bueno, que tienen grandes ideales y entonces eso también les lleva a ser solidarios, ¿no? Y a iniciar grandes proyectos a nivel, digamos, social. Os pongo un ujú, ejemplo. En mi instituto, desde hace unos años, empezamos con un grupo de nuevas pedagogías con enfoques eh, de proyectos y demás. Y a mí hubo uno que me llamó la atención hace un par de años, desde hace un par de años, de unos chavales, creo que en el tercero o cuarto de la ESO, que su proyecto fue proponer, o sea, lo organizaron todo, entonces se dieron cuenta de que los contenedores de reciclaje de Redondela, claro, está muy bien para las personas que vemos. Podemos ir allí, ujú, levantamos la tapita, sabemos que este es el de plástico y tal, pero ¿y las personas ciegas? Pues no saben cuál es el contenedor que corresponde. Entonces se les ocurrió crear unas chapitas, ¿no? En braille, con contenedores de reciclaje de papel, de plástico, de cristal y tal, ujú. Qué chulo. se llevó al ayuntamiento y que yo sepa, que yo recuerde, está puesto en los contenedores para Ujú, distinguirlo. Pues, por ejemplo, es algo que a nadie se le había ocurrido. mm, ¿No? Entonces, ya digo, son muy mm, creativos y son muy solidarios. Y bueno, y mm. valoran la amistad por encima de todo, como tiene que ser en la adolescencia. Ujú. Fíjate, yo te lo he preguntado porque en las formaciones que yo doy con los profes les cuesta mucho identificar por cada cosa positiva
10 negativas. Y a mí eso me llama la atención porque cuando vienen a las formaciones precisamente es porque porque tienen interés, porque quieren cambiar, ¿no? Y eso, no lo sé, Inma, eh, ¿cómo en las formaciones que vosotros habéis dado, qué visión es la que os trasladan los profes de su alumnado? Inma Garay, porque no sé qué le ha pasado a Carrilero, que ha caído. Bueno, más que la visión del alumnado, quizás lo que nosotros hicimos fue un trabajo muy vivencial del grupo de docentes que quisieron colaborar en el proyecto. Hubo una parte teórica más reducida de lo que pensamos inicialmente porque lo que reclamaban era más trabajo vivencial. De hecho, se empezó con una pequeña actividad, bueno, una pequeña no, una importante actividad de refuerzo al departamento de orientación por una demanda relacional que el Departamento de Orientación, compuesto por 3 orientadoras, solicitaron un poco, ¿no? Para ayudar a resolver algunas tensiones que tenía el departamento. Y eso fue un refuerzo muy importante. Ese trabajo, de hecho, lo hizo Isma Carrilero para empezar la actividad con garantías de éxito, ¿no? Porque nos apoyamos en ellas. Y luego fue un trabajo muy chulo con los docentes, que fue sobre todo vivencial, donde se trabajó mucho el rol de ellos en la institución, ¿no? Los isomorfismos que se producen también entre el profe como igual, ¿no? Las Mm, dificultades relacionales en el centro, incluso participó algún docente que se sentía un poco más aislado, tenía más dificultades de relacionarse en el centro con sus compañeros, entonces eso les sirvió para sentirse más integrado. Ellos tenían una vivencia un poco de no sentirse solos, de tener un espacio donde podían darse cuenta que todos estaban teniendo dificultades muy parecidas con sus alumnos y con las familias de sus alumnos. Fundamentalmente ellos hablaban de dificultades de vincular con las familias de los alumnos del centro, ¿no? Y la demanda fue un poco herramientas para vincular y para comunicarse mejor con las familias del alumnado. Y al ujú, final fue un trabajo casi con herramientas grupales muy chulas con los profes, ¿no? De lo que dice Isma, llevarles un poco la visión sistémica de la circularidad, de cómo ellos contribuyen a co-construir las relaciones con sus alumnos, ¿no? Ahí es donde Ima daba a entender que, claro, al no compartir el lenguaje sistémico, cuando hacíamos algunas reformulaciones de su parte de responsabilidad, ¿no? En la co-construcción de la relación, pues a veces algunos se ponían un poco a la defensiva, ¿no? Porque se sentían quizás un poco como que se ujú. estaba poniendo el acento en algo que hacían mal. Sí que trabajamos también el etiquetaje del alumnado. Esto fue algo que trabajamos bastante, ¿no? Sí, Como- a eso me refería yo sí. antes, que cuando yo trabajo con ellos y se refieren a ellos, el etiquetaje no solamente es por los alumnos. De hecho, algunos profes se quejaban que en el propio claustro había profesores que etiquetaban a los alumnos. No sé si en vuestra experiencia eso ha salido o no. Conchita mueve la cabeza diciendo que sí, que sí. ¿Y en la vuestra, Inma? ¿Quieres contestar tú, Isma, o contesto yo? Es que no sé si ha entendido la pregunta porque acaba de entrar. Vale. La Sí, conexión un momento y al entrar estabas hablando tú, Mm, Inma, entonces continúa porque mm, no ahora mm, mismo. sí, esto salió en uno de los talleres, también hablando de los estilos comunicativos del docente, del efecto que tenía en la relación, de los estilos comunicativos de los alumnos, ¿no? Cuáles eran los estilos comunicativos que a ellos les impactaban más, cómo algunos se bloqueaban con alumnos más agresivos o más hostiles. Y sí que hablamos, se terminó hablando un poco del etiquetaje, ¿no? Cómo ellos también tienen una visión del alumno donde a veces entre ellos se retroalimentan, ¿no? Y entonces se daban cuenta como a veces al alumno se le pone una etiqueta de la que luego es muy difícil salir, ¿no? mm, Como también hay una dinámica a veces de ya mirar desde esa mirada al alumno, intentar confirmar el rol de ese alumno, y es como que esas visiones un poco a veces que se retroalimentan, pues sí, en los claustros o se daban cuenta de esta parte, ¿no? Y mm, también el trabajo de ponerse en el lugar de, ¿no? Hacer alguna sí. dinámica que tenía que ver con ponerse en el lugar del alumno etiquetado. Ujú. Sí,
Sí, mira, has dicho una cosa, Inma, que quería preguntarle a Conchita también, que es el tema de las familias. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tenéis en las entrevistas con las familias? Pues una de ellas, bueno, tenemos por un lado la defensa a ultranza del alumno frente al profesorado y el equipo directivo. Ujú, Ante lo que sea, se defiende, o sea, a ver, un porcentaje muy pequeñito de familias. Pero claro, ujú, esas son las que te van a dar trabajo, las que te van a llegar al equipo directivo, ¿no? A los tutores y al equipo directivo, por ejemplo. Entonces, tenemos padres y madres que defienden lo indefendible, ¿no? ujú, El alumno salta a la valla del instituto y se escapa afuera para fumar, para vapear o para tomar el aire, lo que sea. Bueno, pues el padre o la ujú, madre te va a defender que su hijo, pobrecito, tenía que salir. Claro, pero no puedes salir por la puerta porque es menor de 18 años, pues te salta el muro del instituto, ¿no? ujú, Y luego, pues eso te lo defienden, ¿no? Y quien dice eso, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un porcentaje de padres que defienden tal, tenemos un porcentaje muy minúsculo de padres que te dicen, y si usted si tiene que pegarle a mi hijo, le pega. Dices, ni de broma. Claro, que es el otro lado, ¿no? Yo creo que ni lo uno ni lo otro es bueno, ¿no? ujú, Y luego tenemos un porcentaje, yo creo que de familias importante que tienen, no sé, algunas ideas curiosas, ¿no? Yo, o sea, a mí que a un chaval le quitas el móvil en el instituto, que se quita un poco, normalmente le dices que lo apaguen, que lo guarden y ya está, pero en algún caso muy reticente algún profesor se lo acaba pidiendo y se lo quita y se lo dan, nos lo dan en dirección, nos lo dejan allí. Bueno, pues consiguen que en 20 minutos, media hora, el padre deje su trabajo, el padre o la madre abandone su trabajo y se presente en el instituto para rescatar ese móvil de ese alumno. Entonces, bueno, ves cosas que dices, ¿qué era lo importante? Lo importante sería que no te cogieran el móvil, que no estuvieras usando el móvil y desde luego yo soy un padre o una madre y no me presento en el lugar, o sea, en el instituto a recoger un móvil a la media hora. Sin ujú. embargo, hay gente que, bueno, o sea, no puede esperar ni al día siguiente ni a por la tarde, porque el centro está abierto todo el día. No, no, inmediato. Entonces, Ya. Ujú. ves Sí. eso. Gente que bueno, que hay familias, ya digo, la mayoría son maravillosas y estupendas, ¿vale? Pero luego hay los extremos. Claro, que ahí es donde se tiene que sacar la mayor, eh, no sé, el cajón de herramientas, ¿no? Sí. Para poder Mm. manejar eso y hacer entender un poco qué cosas pueden funcionar en el contexto escolar, pero también en las familias, claro. Vale, y Conchita, cuéntanos una cosa del monográfico que sale junio o julio, no lo sé, Creo que en junio, junio, ujú, junio, en creo. Mosaico, que nos puedes adelantar un poco sobre los diferentes artículos que hay. Bueno, que estoy muy contenta de que Sergio, el director, aceptara esta propuesta de dedicarle un monográfico a terapia familiar en contextos educativos. Eso es Ujú, lo primero. Y bueno, y luego también la aceptación que tuvo, bueno, a todas las que os escribí, que tú también me facilitaste, Emiliano, y que tú también mm, participas en él, además, es bueno, decir, con otro artículo también hay que mm, decirlo, pues la verdad, la gran aceptación y decir que aún después me he quedado pensando en profesionales que aún podían haber participado y que se me pasaron. Es decir, de decírselo en su momento, que espero que escriban artículos más adelante, también dedicados a la ujú. educación. Yo tengo un objetivo ahí oculto, que no sepa nadie, que no se entere nadie, para los oídos, que es a ver si consigo ir hablando con gente para que en cada próximo número de la revista Mosaico salga uno dedicado o relacionado, que no sea un monográfico, pero que sea uno Ya, dedicado a la educación. Yo creo que a lo mejor entre todos nosotros también que estamos aquí en este foro, también nos lo ujú, podemos plantear, ¿no? De ir ujú, animando a compañeros y compañeras para que pues ujú. podamos visibilizar esa parte que yo creo que es muy interesante. ¿Cuántos artículos tiene el, eh, el, el El monográfico? monográfico, si no me equivoco, creo que son 8. Ujú, Si no me equivoco, déjame. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. ujú, Por uno, 7. ujú. Bueno, aunque Inma e Inma han adelantado un poco, ¿qué es lo que os gustaría a vosotras destacar sobre todo del trabajo que habéis hecho? Y luego,
de plasmarlo en un artículo? Porque claro, son dos fases completamente diferentes. ¿Cómo lo habéis vivido? Inma, ¿quieres contestar tú o contesto yo? Sí, voy si quieres, ahora me completas. A ver, la motivación nuestra tiene mucho que ver con nuestra labor asistencial en un principio, ¿no? Porque somos compañeras, trabajamos en un instituto de terapia familiar y recibimos muchas familias desde el contexto educativo. Y entonces, pues sí que notamos que va en aumento las problemáticas de adolescentes con problemas de salud mental, a veces graves, y que, bueno, pues que el contexto educativo no está muy desbordado con atender este tipo de situaciones, tanto desde los departamentos de orientación como todavía más, pues tutores y tutoras que se ven en situaciones en clase con chavales que tienen sintomatología que asusta bastante, ¿no? Y ahí Inmaculada Garay fue la que más puso fuerza en esto de decir, chicas, tenemos que pensar en hacer algo de apoyo con el contexto educativo. Nosotras ya hace muchos años hicimos una experiencia diferente, que íbamos a institutos allí a hacer grupos con chavales y nos quedaba un poco esa reminiscencia de haber trabajado en el contexto educativo que nos gustó mucho. Y entonces la idea fue de hacer una experiencia piloto de ayuda a un departamento de orientación, aportando la visión sistémica nuestra y aterrizando más allá en el terreno y ver cuál era la necesidad y diseñar un programa de ayuda, pero bueno, con un par de líneas que no voy a desvelar para que la gente luego se lea la revista. Muy Esa bien. fue la idea. O sea, la idea surgió mucho de como de unas ganas nuestras de aportar, ¿no? Mm. Y luego, pues una vez que empezamos a poner en orden, pues todo lo que estábamos haciendo, vimos que era algo bonito de contar y de ahí también, pues fue la idea que también lideró Inmaculada Garay, sobre todo de decir, vamos a publicar esto. Entonces, si Ujú. quieres, de esa segunda parte ya hablas tú, Inma. No sé si te contesto, Emiliano. O sea, Sí, 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 sí. Sí. surge de Bueno, nuestras ganas de trabajar y luego lo quisimos plasmar también. Ujú. bueno, como Ima explica muy bien, el primer impulso de hacer algo fue un poco la sensación, la necesidad de dar un poco de apoyo al colectivo docente, ¿no? Que veíamos muy desbordado y que son nuestros derivantes a veces de casos, ¿no? De adolescentes y sus familias. Y la idea de la publicación fue un poco por contar la experiencia, fue un poco a sugerencia también, ¿no? Se nos propuso y nos encantó la idea de poder contarlo, quizás como semilla, sembrar un poco la semilla de introducir la sistémica en educación, ¿no? De poder hacer algo, porque pensamos que el enfoque sistémico puede ser muy útil también para los docentes y el contexto educativo, ¿no? El conocimiento de la sistémica y de herramientas sistémicas. A mí, en lo personal, me enganchó mucho el trabajo vivencial con los docentes. Creo Mm, que más que la parte teórica y de darles herramientas, que también me gustó mucho la parte de trabajo vivencial con ellas, la parte de trabajo grupal, un poco más la parte de trabajo personal. Mm. Esto fue bastante gratificante para nosotros y también para ellos, ¿no? Que agradecieron mucho, lo vivieron como un apoyo importante y eso que el proyecto al final duró menos en el tiempo de lo que habíamos pensado inicialmente, ¿no? Por sus propias sistemáticas de actividades y cosas que tenían que hacer dentro de la programación. Pero me ha gustado mucho la experiencia de trabajar con los docentes y creo que los sistémicos podemos aportar mucho en el campo educativo. Y ujú. la idea de la publicación es precisamente ir sembrando esa semillita, ¿no? De contar experiencias para que a otros se les ocurran otras experiencias y Claro. también lo puedan contar, ¿no? Y ir haciendo ahí un poco de red Ujú, también. ujú. Conchita, ¿y más o menos los artículos tienen todos un mismo sesgo o son diferentes las temáticas dentro de que todo está dentro del contexto educativo?
Son completamente diferentes. Ah. Hay de todo, es decir, desde Manuel Martín, por ejemplo, que nos va a hablar de su experiencia como orientador en un centro educativo de secundaria, por ejemplo. Ujú, Después, tú, Emiliano, que hablas de la parte mm, de, pues, de la intervención municipal dentro del contexto escolar también, es decir, es otro enfoque completamente ujú, distinto. Después hay uno muy curioso de Yago Martín, que es una mezcla entre contexto educativo y contexto clínico. Es una cosa muy interesante, también muy curiosa. Eh, Me pareció también, eso, bueno, tiene relación, lógicamente, porque el protagonista es un profe, pero bueno, este profe pues le pasan cosas debido a la estructura jerárquica y de poder que tiene el centro educativo como sistema que es, claro. Entonces ujú, pues, también tiene consecuencias, ¿no? Y luego también tenemos, bueno, uno que ha escrito Cristina Sánchez, la presidenta de la Asociación Madrileña y vicepresidenta de la ujú, Federación, sobre el poder de la narrativa sistémica en el contexto educativo, que en parte surgió en Porto, en el Congreso Ibérico, ¿vale? Allí ella y ujú, yo y Madalena tuvimos cada una mesa redonda. Ella participó con este tema, yo con el tema de, que bueno, que es con el que también trabajé con Ermitas, también de la Asociación Gallega, sobre también esto de intervención en crisis suicidas, que es otro de los temas que ahora mismo, bueno, como somos miembros ujú, del grupo de emergencias de aquí de Galicia, del Colegio Oficial de Psicología, pues también es cierto que también estamos teniendo un alto índice de situaciones críticas en centros educativos. Hace unos días se ha suicidado un profesor, ¿no? Y ha habido que hacer intervención en el centro educativo, bueno, suicidios de alumnos, bueno, ujú, muertes súbitas, no todo es suicidio, hay otras cosas, pero bueno, que hay situaciones críticas muy difíciles, muy complejas de llevar y que, bueno, que exigen una intervención y que tanto Ermitas como yo y, bueno, y más gente en el grupo de emergencias vemos que precisamente la intervención desde la óptica, desde una intervención sistémica, pues es la más apropiada. Y ujú. bueno, y continuando con los artículos, no me quiero dejar el de Rosario Sánchez, Miradas que se tejen, también muy Ajá, interesante, sobre claro. por una enseñanza más humana y conectada, desarrollada bueno, el artículo se Ujú, desarrolla en un centro concertado y que integra pues el modelo sistémico pues en la pedagogía. ujú. La Que verdad. Rosario fue la protagonista de nuestro foro anterior. Ah, pues mira, ya, pues Claro. no, es que yo ese me lo perdí, ese no lo pude, tengo que verlo en la grabación, ese ese me lo perdí. Y luego, por supuesto, está el vuestro, que además me encanta el título de Un paseo por las aulas, Ujú, la verdad que me encantó, porque sí, y bueno, yo en este vuestro en el que habéis escrito vosotras, las dos Inmas, y las otras dos mm, compañeras, me sentí reflejada en ciertos momentos cuando lo leí, o sea que bueno, que ujú, ya digo, son todos muy variados, temáticas muy distintas, todas relacionadas con el contexto educativo, pero bueno, me ujú. parece que bueno, me ha salido un monográfico muy chulo. Muy bien. Además, teniendo en cuenta que comentabas que el último monográfico que se hizo de educación hacía 15 años, ¿no? Sí, lo estuve buscando, no lo encontré. Yo encontré sobre niños y Mm. adolescentes, pero así Pero contexto de educativo tal educación. cual no, Ujú, no lo he encontrado. Porque leí las editoriales y tal, decían que mm. hacía 15 años, pero a lo mejor se referían a estos, que había dos sobre niños y adolescentes, pero Sí, no porque yo encontré yo del artículos, contexto educativo tampoco encontré. yo no encontré. Muy bien. Bueno, pues del resto que está participando, ¿tenéis alguna pregunta o alguna inquietud que queráis compartir? No tiene que ser pregunta, puede ser algo de lo que hemos dicho que os haya hecho clic y que queráis compartir con nosotros. Bueno, estoy en candeletas esperando el monográfico. Soy Bien, orientadora hace bien. muchos años en secundaria y terapeuta familiar. Entonces yo tengo también consulta privada y con mis compañeras de la consulta privada a veces decimos, yo intento que no entren en el circuito psiquiátrico y vosotras los intentáis sacar. A mí una de las cosas que yo hago contesto a tu pregunta primera que le has hecho a Conchita. Em, yo no he dejado de dar clases
lo más potente que yo puedo hacer por los chavales con la mirada sistémica es intentar que el instituto sea la normalidad de su vida. Cuando hay chavales que llevan, bueno, y de 5 años para acá es brutal, ¿eh? El impacto que no sé, todavía pienso por qué está pasando esto, pero que allá ellos puedan tener experiencias normales, que puedan tener un éxito, relaciones buenas, experiencias, recuerdos. Esto es lo que intento yo como profe normal, con mis truquitos, como dice Conchita, de sistémica. Y después, a mí me encanta trabajar con las familias. Quizás es como una cosa romántica mía, pero se hace mucho, te puedes hacer mucho trabajo preventivo. Ahora mismo, por ejemplo, los chavales viven, muchos de ellos, en 2 casas, con familias que van y vienen, hermanastros, que a lo mejor están 3 años, se separan, luego vuelven a otra, con cositas así, a lo mejor teniendo dos entrevistas y haciendo a las familias conscientes, ellos encuentran la solución. No sé, muchas cosas, simplemente de transición de la infancia a la adolescencia, que hay muchísimas malos entendidos y tal. Ahí depende de qué mirada les pones. Una cosa que puedes generar un conflicto terrible, ¿no? Sí, Más que nada que no sean el chivo, porque muchas veces los chavales están haciendo un mal comportamiento, un mal rendimiento y lo que están haciendo es poniendo en evidencia otra cosa. Bueno, sé que yo intento poner en marcha, pero ya te digo, intentando que sea dentro de la normalidad. Sí, en ese momento de transición, Inma Garay, ¿quieres comentar tú algo? Que eras tú la que decías, en ese momento de transición de sexto a primaria, en sexto, que... Ah, bueno, esto lo comentaba yo también como madre de un adolescente de primero de la ESO este año, pero sí es verdad que yo notaba que en quinto de primaria hay una eclosión ahí de lo relacional, sobre todo en las niñas, ¿no? O sea, hay una cosa de género ahí. Las niñas despiertan antes a estas cuestiones relacionales, ¿no? Y pensábamos, en alguno de los foros hablábamos, ¿no? En alguna de nuestras reuniones, no recuerdo, eh, En el foro. que quizás era muy importante hacer algo de trabajo preventivo en la primaria, porque ahí es donde se gestan muchas dificultades relacionales que luego llegan a la adolescencia y se enquistan en la ESO, ¿no? Entonces, es verdad que sobre todo yo hablo también como mamá, ¿no? De niña, que el cuarto, quinto de primaria es una etapa complicada de eclosión de cuestiones relacionales que abordadas a lo mejor con una mirada sistémica y en trabajo con las familias desde la primaria podía resultar un trabajo preventivo muy, muy chulo también, ¿no? Bueno, pues Rosa de Zaragoza, no sé si quiere comentar algo. Hola. Hola, Rosa. Bueno, yo la verdad que es súper interesante. Yo doy clase en la universidad, ¿vale? Entonces, sí que, bueno, soy trabajadora social, hice luego sociología y luego hice sistémica. O sea, como ya, ¿no? Primero la teoría y luego ya la chicha, la práctica. Y ahora acabo de hacer, o sea, un máster de docencia y he estado dando clases en la universidad. Y yo la sistémica la utilizo, ahora estoy investigando, la utilizo mucho en la pedagogía, ¿no? En cómo organizar el temario que hay que dar, ¿no? Para que los alumnos lo vean desde muchas perspectivas, porque doy clase tanto en grado de trabajo social como de psicología. Entonces, son temarios a veces muy densos que dándole esa visión, ¿no? De sistémica y que ellos interioricen en su propia vida, puedan aprender mejor los contenidos y coger esas capacidades, ¿no? O habilidades para ser futuros profesionales. Y luego en investigación estoy investigando con la IA y también le estoy dando un toque sistémico, porque ahora la IA la vamos a utilizar prácticamente para todo, ¿no? Entonces hay que
darle ese enfoque de cómo te relacionas con la IA, para qué te relacionas con la IA y dónde te puedes relacionar. O sea, ya no solo en tu ámbito personal, sino también en tu ámbito profesional y sobre todo prevenir la dependencia, que eso es muy importante, Mm, sí. porque no tenemos que dejar de pensar, pero sí la tenemos que utilizar como una herramienta. Ujú, Y sí, nada, es simplemente pues poneros ese contexto en el que yo estoy sí. y que Sobre. Ujú, muchas gracias a todas porque me ha parecido súper interesante. mm. Gracias. Muy bien. Yo quería, Inma Garay ha dicho una cosa y ha dicho, bueno, esta intervención la hago como madre, a pesar de que luego ha vuelto a nuestras reuniones. Inma Carrilero, tú como madre, Yo como madre. ¿quieres decir algo de cómo ves el trabajo que se hace desde las orientaciones, desde como que has estado como profesional con los profes, como madre con los profes? ¿Qué equilibrio buscamos ahí? Equilibrio te refieres a... no entiendo muy bien la pregunta. O sea, que pueda haber... Sí, sí, Conchita decía, la mayoría de las familias vienen con mucha normalidad a la hora de expresar, de trabajar y tal. Pero como yo también trabajo con muchas familias, lo cierto y verdad es que luego muchas familias me dicen, bueno, yo cuando he salido del instituto, eh, hay cosas que les tenía que dar la razón y hay cosas que me era muy difícil poder comprenderlas conforme me las transmitían. Y esa es una realidad que yo luego lo veo con los profesores y ellos me dicen, hay veces que con una familia nos es muy sencillo el poder decirle, mira, esta es nuestra visión y hay familias en las que no sabemos cómo decirlo sin crear Sí, una situación tal, ¿sabes? No sé, entonces, cuando tú has ido alguna vez al centro ya te como estoy entendiendo. madre. Mira, yo como madre, la principal crítica que he tenido a lo largo de los años es que en las convocatorias de las tutorías de principio de curso siempre me parecían que era una cosa como, o sea, muy enfocada a, no sé cómo decirte, como, mm, por una parte, como muy enfocado a normas del centro que ya de un año a otro pues ya las sabes, ¿no? Y, y no sé, como el tutor poniendo bastante distancia, ¿no? Como diciendo, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer, un poco como una reunión rutinaria, ¿no? Tengo que hablaros de esta normativa y yo ahí lo que veía era que el éxito de la reunión, éxito en cuanto a que los padres, madres estuviéramos más a gusto, más participantes, más, dependía mucho de la capacidad personal del tutor o tutora, de que Claro, fuera una persona que estuviera más suelta, estuviera más tranquila, la vieras que disfrutaba más con su trabajo, más segura en su relación con su grupo clase. Pero claro, yo siempre me preguntaba, digo, claro, es que tienen un guión en ese tipo de reuniones que es un guión, que el guión en sí es muy poco atractivo, porque al final es un poco como un isomorfismo, ¿no? Se convierte como en una repetición, ¿no? Pues el tutor que es más de poner distancia con los alumnos también pone distancia con los padres, ¿no? Que a veces había reuniones un poco como de regañina, ¿no? Y tenéis que hacer así, tenéis que hacer así. Claro, yo decía, si tuvieran otra estructura esas reuniones de tutoría, ¿no? Que era una de las ujú, cosas que en nuestro proyecto también pensábamos haber intervenido ahí, pero al final mm, tuvimos que votar porque no se claro. podía tanto, Yo lo, ¿sabes? claro, yo te lo preguntaba un poco porque una de las cosas que en las formaciones que damos a los profes, cuando hablamos de la posibilidad de vincular con las familias desde la primera reunión, hay algunos que se sorprenden como diciendo, no, no, es que las reuniones no son para vincular. Sí, sí, sí son para vincular. Ofrecer, ofrecer al grupo de tutores un esquema, Mm, unos tips donde eh, plantear las cosas de otra manera, mm, yo creo que eso facilitaría mucho. mucho, sí.
Y luego yo ya, pues, mi experiencia en estos años, cuando he tenido que recurrir a hablar con un profesor en concreto, profesor, profesora, Mm, tutor, normalmente, como yo también voy bastante abierta a decir, me van a enriquecer dándome una visión de mis hijos que yo no los veo cómo se comportan allí, yo veo lo que ellos me cuentan, mm, ¿no? Entonces, al ir yo abierta, la verdad es que en la mayoría de los casos casi que se sorprenden positivamente de que una madre esté abierta a escuchar, ¿sabes? mm, Y lo sí. agradecen. Y Ujú, entonces, pues también es muy importante transmitirles a los padres que los profesores nos pueden dar una visión de nuestros hijos que no ujú, que a ujú, nosotros nos cuentan lo que sea, pero el día a día de cómo están en clase, de si hablan de una manera, de otra, se relacionan, no se relacionan, ujú, eso lo saben ellos y que hubiera esa sí. apertura a escuchar por parte de la familia sería Ujú, facilitar mucho las cosas. ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Conchita, pues te cedo a ti la palabra, la última palabra, para que cierres como mejor consideres. Yo quería añadir una cosita a Inma y es que ya hace años, ahora no soy tutora, pero cuando fui tutora intenté que no solamente use la reunión de principio de curso con todas las familias, sino que luego en el segundo y en el tercer trimestre también hubiera una reunión con todas las familias, porque sí que vamos teniendo reuniones individuales, ¿no? Con cada familia, pero Mm, no con todas. Entonces, bueno, yo es algo que intenté y de hecho este año tengo un compañero que lo está haciendo y además con círculos de diálogo, o sea que bueno, ya el desfase total, vamos, y muy bien, y qué funciona guay. genial, claro. De hecho, Ujú, las familias no están acostumbradas y se sorprenden. Y además lo está haciendo en un segundo, no, un segundo de bachillerato. Toma ya. O sea que bueno. Bueno, pues nada, agradeceros la invitación, agradeceros que también que le deis difusión a este monográfico, que creo que saldrá a finales de junio. ujú, Va todo bien para San Juan, para las hogueras. No lo queméis, por Dios. mm. Todo lo No, 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 contrario. no, no, no. No, 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 Vale, no, y no. bueno, nada más no podemos porque no sale en papel, porque sale No. digital, así que no va a Ujú, poder. Y nada, pues muchísimas gracias a todas por la participación, a ti Emiliano también por participar en el monográfico también con otro artículo. mm. Y nada, que yo seguiré asistiendo a los próximos foros que se organicen, que me encantan además. Muy bien, pues nada, nos quedamos ya como invitados para el siguiente, que si no pasa nada será para septiembre, para empezar el curso. Bueno, muchísimas gracias a todas, especialmente a las Inmas también que se han conectado para explicarnos cómo ha sido esa construcción de su artículo. Y a Conchita, por supuesto. Gracias a todas. Venga, hasta luego. Venga, Adiós, igualmente, un placer. Placer, Deu. igualmente, adiós. Yo ya he dejado de grabar y ya finalizo. Vale, bueno, pues muchas gracias por todo. A Das un vosotras. buen fin de. Venga, Igualmente. Hasta luego. chao, Chao. chao.